Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal y esto es Emprende TV, aquí en la señal de Telefórmula, esta tarde de domingo 10 de mayo. Por cierto, muchas felicidades a todas las mamás de México, de Estados Unidos y Canadá, y de donde nos hacen el favor de vernos, porque como usted sabe, nos puede ver en México en el 157 de Sky, en el 121 de Easy, en el 153 de Megacable, en el 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, vía Xfinity Latino y Latino View, y por supuesto en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Esta tarde de domingo hago un enlace, respetando evidentemente los protocolos de la sana distancia, pero también de la lejanía, hasta Washington con Rubén Olmos. Rubén, buenas tardes. Hola Memo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer estar nuevamente aquí en tu programa y sobre todo compartir este espacio contigo y con mi gran amigo Sergio. Por eso me adelanté a saludarte a ti primero, porque antes de entrar al aire, evidentemente a Sergio le apreciamos, le respetamos mucho, ha sido un frecuente colaborador de nuestros espacios en Grupo Fórmula, pero decía Rubén, y decía bien, el mejor subsecretario para América del Norte que ha tenido la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sergio, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por el piropo, gracias a mi querido amigo Rubén, gracias Guillermo, y es un placer, como siempre, estar con ustedes y compartir algunas ideas. Pues bueno, en este caso, pues es un tema que, aunque pareciera que nos distrae un poco de la pandemia, que es la discusión fundamental, pues la relación bilateral con Estados Unidos y la elección presidencial en ese país tiene necesariamente un gran efecto en nuestra vida política y económica. Pedirte, Sergio, empezar con una reflexión al respecto. Bueno, yo creo que efectivamente, como lo mencionas, dentro de la propia epidemia, hay toda una serie de retos en la relación entre los tres países, muy señaladamente la relación entre México y Estados Unidos, porque compartimos frontera, lo cual hace que compartamos población y compartamos posibilidades de contagio. Pero me parece que como resultado de esta epidemia veremos un cambio en ritmo y un cambio en algunos acentos en la relación entre los tres países. Y esto es algo que difícilmente podemos, creo yo, pronosticar ahora, pero sí podemos advertir que habrá cambios en esta relación. Ya me gustaría escuchar la opinión de Rubén, que vive en Washington y que lo palpa cotidianamente, pero creo que no solamente es el tema comercial que nos debe de tener ocupados, sino muchos otros temas en donde la cooperación entre los tres países se vuelve cada vez más importante si es que pensamos o creemos en un modelo basado en la cooperación, o bien si creemos en que cada país debe de tener una política nacionalista y cerrada, también nos va a llevar a un cambio muy profundo en la relación entre los tres países, y muy señaladamente en el caso de México con Estados Unidos, con referencia a las poblaciones migrantes que tenemos allá. Rubén. Pues mira, yo primero iniciaría coincidiendo con Sergio que vivimos hoy momentos críticos en la agenda bilateral. Hay mucho que comentar, no nada más la próxima elección en noviembre, la entrada en vigor del TEMEC a partir del 1 de julio. Pero actualmente estamos viviendo una serie de complejidades que valdría la pena revisar, y me refiero a toda esta discusión y este debate sobre cuándo va a reabrir México las cadenas de producción derivado de las decisiones que se han tomado aquí en Estados Unidos, en los diferentes estados del país, de reabrir los sectores. Hay un sector en concreto, el sector automotriz, que ha estado emprendiendo una campaña de cabildeo muy fuerte en muchas asociaciones, en muchos grupos, que inclusive Sergio, en su época de subsecretario, fue partícipe y fue uno de los principales arquitectos de lo que en su momento se creó como el diálogo económico de alto nivel, pero también el diálogo entre el sector privado. Un sector privado que hoy por hoy está pues muy preocupado, está frustrado y está evidentemente presionando mucho tanto al gobierno de México como al gobierno de los Estados Unidos para tener más claridad en torno a cuándo se va a abrir. Pongo un ejemplo muy claro. Estados Unidos ha tenido también un debate interno entre el presidente Trump que le urge, sobre todo de cara a su reelección en noviembre, que la economía empiece a funcionar. Esta semana él ya decidió salir de la Casa Blanca y visitó una planta en Arizona, también para demostrar que tarde que temprano estas plantas tienen que reabrir para, obviamente, que regresen los empleados a trabajar. Pero por otro lado, estamos teniendo que Estados Unidos sí tuvo en su momento, sí tiene una lista, un mecanismo para decretar qué es esencial,
qué sectores son esenciales y cómo se tienen que ir abriendo. Y a lo largo de las últimas semanas y días hemos visto diferentes organizaciones como la Cámara de Comercio de Estados Unidos presionando al gobierno de México para que también haya un poco más de claridad. Este mecanismo de qué es esencial y qué no es esencial en México nunca se tuvo, no se tiene, y dudo mucho que lo que resta de la epidemia lo vamos a tener. Entonces, esto es una muestra de estos mecanismos que, insisto, Sergio fue partícipe y fue un gran arquitecto, pero que nos dejan una gran lección. El nuevo TEMEC no establece, hasta donde sé, Sergio, y por favor dime si estoy mal, pues ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer cuando hay una crisis de este tipo? ¿Qué van a hacer los tres países para alinearse? Y evidentemente también este debate se ha dado a nivel gobernadores aquí en Estados Unidos y también a nivel Congreso. Sergio. Yo creo que toca, Rubén, un punto muy interesante que es el tema de la apertura comercial y como bien señala, carecemos los tres países de protocolos homogéneos, uniformes para este tipo de actuaciones. Tanto Estados Unidos como Canadá tienen manuales muy detallados, no solamente de cuáles son las industrias esenciales, sino dentro de las industrias esenciales qué le corresponde hacer a un directivo de un corporativo, digamos, lo que le toca hacer a un operador de una máquina o de una planta industrial. Lamentablemente eso no se desarrolló en México, ni para pandemias anteriores, ni para esta, no obstante que tuvimos el tiempo para ello. En este momento, lo más práctico para los tres países, pues es adoptar el documento más avanzado y desarrollado de los tres, sea el canadiense o el estadounidense, y que ese le sirva de referencia a las empresas mexicanas. Creo que un error que podría cometer el gobierno mexicano sería dejar que las empresas abrieran cada una de ellas con sus propios criterios, lo cual probablemente ocurra si es que México no establece un acuerdo rápido pronto con los Estados Unidos para cuando menos tener un lenguaje común en la apertura. México enfrenta un reto porque tanto Estados Unidos como Canadá tienen una temporalidad en la pandemia distinta de la nuestra. Ellos empezaron con enfermos declarados, con una serie de medidas anteriores a la nuestra. Nosotros apenas estamos llegando al pico. De hecho, ayer, 9 de mayo, fue en teoría el pico, de acuerdo con algunos modelos. Y entonces este desfase le imprime en este momento una urgencia y una diría, necesidad de que el gobierno mexicano adopte posiciones mucho más concretas y pragmáticas. Me refiero a esto que creo que no podemos renunciar como país a abrir el sector automotriz, el sector aeroespacial, el sector en general de la manufactura avanzada, incluso aquella que tiene que ver con la defensa de los tres países, simplemente por el hecho de que vamos retrasados en la pandemia. Esa oportunidad que estaríamos dejando sobre la mesa la van a incorporar Estados Unidos y Canadá en sus cadenas productivas con proveedores de otros países. Señaladamente puede ser el caso de China. Justamente lo que tiene que hacer México es aprovechar la caída de la oferta china por el tema del COVID para tomar lugar en algunos de estos espacios de cadena productiva o en otro tipo de industrias. Pero pues creo que no podemos sustraernos de entrarle a abrir estas industrias. Ahora, hay un reto adicional que no es nada más abrir las fábricas de armaje o de armado de autos y demás, sino tenemos presente que hay toda una cadena, una serie de eslabones que permiten que estas fábricas funcionen. Necesitas que se transporten las autopartes, necesitas que los obreros puedan igualmente transportarse, requieres que los obreros tengan la posibilidad de alimentarse probablemente en las fábricas, o sea, requieres verlo de una manera completa y esa tiene que ser una solución de carácter integral, de manera que no abras nada más una fábrica y resulta pues, que no hay transporte público y no puedan llegar los obreros, digamos, de la fábrica. Entonces, requiere realmente de una visión mucho más compleja que mucho me temo no se ha advertido esa seriedad, esa urgencia que tenemos en el país, en el gobierno mexicano. Las demandas tanto de los sectores privados estadounidense y mexicano sobre todo hacia el gobierno de México pues apuntan muy claramente en esa dirección. No solamente ellos han señalado esto, incluso cartas de congresistas, de senadores de los Estados Unidos firmados por los senadores líderes de Texas y de California, pues hacen ver la urgencia de tomar cartas en este asunto. Y es hasta cierto punto bastante curioso, porque desde la Cumbre de Líderes de América del Norte, en el 2014,
se planteó entre los tres países el fortalecimiento de los mecanismos que ya existen, que se llaman NAPAPI, que son mecanismos para fortalecer la cooperación en caso de una pandemia, no solamente en el ámbito médico-sanitario, sino también en los otros aspectos de cooperación regulatoria, de ensayos clínicos, de investigación conjunta y finalmente de los impactos que tiene en la economía. Entonces pareciera que estamos reinventando cosas que ya existían desde hace décadas, en este caso una década, y que pues lamentablemente no se le prestó la suficiente atención o no se le ha prestado la suficiente atención. Vamos a ir a un corte, no vamos a tardar absolutamente nada. Volvemos de inmediato aquí a Emprende TV en Grupo Fórmula, platicando con Sergio Alcocer y con Rubén Olmos de esta compleja relación bilateral. No se vaya, volvemos en segundos. Continuamos aquí en la señal de Telefórmula, en Grupo Fórmula, en Emprende TV esta tarde de domingo, platicando con Sergio Alcocer y con Rubén Olmos acerca de los diferentes aspectos que se entrelazan, se reúnen y decía Sergio, algunos tendrían que ser de manera integral en la relación bilateral. Y tu reflexión antes de irnos a corte tenía que ver con lo que no hemos hecho. Lamentablemente, porque pues podemos entender que a lo mejor esto a los tres países nos tocó pues de sorpresa, hay que decirlo así, aunque hubo un anuncio previo, no con el tiempo suficiente, es esa falta de integralidad en la que por lo menos el gobierno mexicano no está atendiendo factores de recuperación económica, a lo mejor y puede ser por una cuestión ideológica, por una cuestión de estilo político, pero la realidad es que no va a ser funcional y eso nos va a pegar muy duro en términos del empleo, de la recuperación económica, más allá incluso de la crisis sanitaria. Bueno, yo te diría que lo que estamos viviendo, muy particularmente en el caso de México, es que el ser cabeza de un gobierno implica utilizar la información, utilizar con rigor el conocimiento de los expertos dentro y fuera del gobierno para tomar decisiones a partir de información objetiva, factual, información, o sea, evidencia, y establecer a partir de ellos protocolos y procedimientos que sean lo más amplios y completos posible. No se puede gobernar un país simplemente avanzando día tras día un poco, sino hay que ver la integralidad, las implicaciones que tienen la toma de decisiones en los diferentes aspectos. Lo señaló en su momento José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte, cuando señalaba con angustia que no se había reunido varias semanas después de iniciada la epidemia en México el Consejo de Salubridad General, que es la máxima autoridad en esta materia. Y fue hasta 3, 4 semanas después de su señalamiento que se reunió y ha seguido insistiendo en que los acuerdos del Consejo tienen que ser perfectamente fundados porque de ahí, a partir del establecimiento de estas normas, generas políticas y procedimientos. Es ahí donde se decidió cuáles actividades eran esenciales y cuáles no. Por ejemplo, se señaló que no era esencial la minería. Nada más que la minería, que estás metido a 3 kilómetros bajo tierra, en donde no hay contacto humano de un minero con otro, o es escaso el contacto, difícil que exista el contagio, pues es importante porque si no tienes no logras la extracción de la materia prima indispensable para echar a andar el resto de la cadena productiva, por ejemplo, para elaborar catalizadores para los coches, pues no hay manera de que fabriques catalizadores para los coches. Entonces tienes detenida toda esta cadena productiva porque no consideraste un sector, por no haberlo pensado, lo que esto implica. Entonces, digamos, sí es un tema serio en el caso de México, porque el nivel de gobernanza tiene que ser profesional. Insisto en la palabra profesional porque esto implica un conocimiento y una aplicación integral de ese conocimiento a todas las áreas que van a afectar una toma de decisiones como esta política pública de considerar o no una actividad esencial, una actividad estratégica.
Bueno, no nos podemos subtraer tampoco, independientemente de la parte política, porque en días pasados se dio a conocer una declaración, yo siento un tanto forzada, de la ex embajadora de los Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, en relación al juicio que se le está siguiendo, al proceso que se le está siguiendo a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de este país, que involucra, por supuesto, también al expresidente Felipe Calderón, y que por lo menos aquí en México ha sido motivo de una enorme polémica con tintes de linchamiento. Pero ¿cómo se está interpretando y viviendo allá en Estados Unidos, Rubén? Mira, Memo, tocando brevemente lo que decía Sergio de cómo podemos ver hacia adelante en esta agenda y cómo la podemos integrar ante los retos coyunturales que se viven tanto en México como aquí en Estados Unidos. Y yo me remonto al inicio de la administración del presidente Trump y cómo se han estado tomando las decisiones a lo largo de estos 3 últimos años. Esta integralidad a la cual Sergio se refiere, en el pasado era muy fácil, era más fácil que la Secretaría de Relaciones Exteriores hablara con el Departamento de Estado, hablara con el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, es decir, había un diálogo fluido. En este gobierno de Trump hay 2 o 3 personas que toman las decisiones, y esto lo hemos comentado aquí en tu espacio, Memo, durante, pues, ahora sí que los últimos años. Y la manera tan peculiar como el presidente toma sus decisiones y a quién escucha. Un día se levanta y se decide correr a alguien porque le hizo un gesto malo la noche anterior. Entonces, es muy complicado. Y esto complica aún la compleja relación bilateral entre México y Estados Unidos. Es un momento muy oportuno de cara a una elección en noviembre, de cara a todos estos temas coyunturales, a realmente pensar seriamente, como decía Sergio, y acudir a los académicos, acudir a los ex embajadores, a realmente a plantear qué es lo que sigue. Tenemos muchos temas en la agenda. A ver, se habla, el presidente López Obrador dijo hace unos días que formalizó la intención de reunirse con el presidente Trump. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál va a ser la agenda? Está soltando que va a venir a abogar. En primer lugar, no sabemos si la reunión va a ser en Washington o va a ser en la frontera, dónde va a ser y cuándo va a ser. Pero no puedes tú plantear una visita, una reunión de tan alto nivel como la que está planteando el presidente y empezar a soltar temas. Él dice que lo quiere hacer de cara a la entrada en vigor del TEMEC en julio, pero está también diciendo que va a abogar por una reforma migratoria. Es decir, ¿dónde está la agenda? ¿Cuál es la hoja de ruta que el gobierno de México tiene con Estados Unidos, con la posibilidad de un cambio de gobierno aquí, de una presidencia de un Joe Biden, por ejemplo? Uno de los think tanks aquí en Washington, el Woodrow Wilson Center y la US Mexico Foundation, hicieron un ejercicio muy interesante hace un par de semanas. Reunieron a todos los ex embajadores de ambos países y se fueron de fin de semana y durante 3 días los ex embajadores de México aquí en Washington y viceversa se reunieron y empezaron a hablar de esta agenda. Y la idea es que esta agenda se va a presentar en su momento al candidato Biden y al candidato Trump, al presidente Trump. Y en ese documento quiero pensar, hay una línea más clara de qué se va a hacer en materia de seguridad, qué se va a hacer en materia de migración, en materia de comercio, en fin. Para volver a integrar esta agenda, que es tan oportuno el comentario de Sergio, necesitamos, insisto, acudir y hablar con los especialistas académicos de ambos lados de la frontera, con exfuncionarios como Sergio, que conocen a fondo estos mecanismos que ya están, como dice Sergio. Pero a ver, y con esto concluyo, hoy por hoy estamos teniendo una agenda mucho más echada hacia adelante, no nada más del Poder Ejecutivo, los gobernadores de los países se están reuniendo bilateralmente de manera semestral, los alcaldes, los mismos legisladores, pero insisto, no veo yo en este momento que el gobierno de México tenga una agenda clara hacia el futuro de corto y mediano plazo. Bueno, creo que no me quiso contestar lo de Roberta Jacobson, Rubén, pero no, seguramente bueno. tú sí. Bueno, yo creo, al menos como lo entiendo, esto fue una declaración que se ha presentado en los medios y obviamente con tintes políticos. Yo creo que es una declaración que ha causado algo de ruido, creo que no va a pasar más allá de esto, pero además es una declaración que si a alguien le afecta, pues es al candidato Biden, porque alguien podrá preguntarse, bueno, pues esto ocurrió en la presidencia del señor Obama, cuyo vicepresidente era Biden, entonces, pues, hasta dónde sabían o no sabían. Entonces, pero en fin, eso yo creo que más bien va a terminar en el terreno de las anécdotas. Pero yo quisiera tocar el tema que menciona Rubén
y la pregunta es, ¿cuál es la ambición que tiene el presidente López Obrador de la relación con Estados Unidos? Y viceversa, la ambición que tiene el presidente Trump para con México. Yo creo que esta segunda es bastante más clara. Yo creo que ha quedado expuesto en la campaña de hace 4 años y a lo largo de estos últimos 4 años que ha gobernado Trump, cuál es la posición de los Estados Unidos con Trump a la cabeza frente a México, en la medida que México le resuelva los problemas migratorios, en la medida que México sea obediente en varios de estos irritantes hacia los Estados Unidos serán condescendientes con la política mexicana. La pregunta es, ¿cuál es el papel que quiere tener México en una relación con una visión regional que no debemos de perder? Más aún en este momento en donde quedará muy maltrecha la Unión Europea después del COVID, donde no sabemos cómo va a terminar el Medio Oriente, siendo siempre una bomba de tiempo por la relación tan difícil que se da entre Irán, Irak, Israel, en fin, cómo va a quedar la propia China y el resto de los países asiáticos. Lo que sí sabemos es que nosotros compartimos un territorio, valores, un tratado de libre comercio, tiene todo el sentido de fortalecer esta visión de carácter regional, una nueva visión de la globalización, ¿por qué no? Con un capitalismo, si se quiere, más humano, que sea mucho más compatible con los daños que estamos viviendo del COVID, por las imperfecciones de nuestros sistemas políticos y de salud, pero necesitamos una manifestación de qué queremos como bloque. Y ahí es donde creo, como dice bien Rubén, que hace falta una discusión en donde el principal agente que debe de discutir es el gobierno mexicano. Si no tenemos claridad sobre qué piensa el presidente López Obrador, hacia dónde quiere conducir esto, pues podemos tener muchas reuniones y encuentros y no van a tener necesariamente el eco que se requiere. Y es ahí donde yo espero que, como decía el presidente Arias de Costa Rica, nos inundamos en América Latina de los ismos, del comunismo, el nacionalismo. Nos hace falta un ismo, que es el pragmatismo. Y yo espero que los dos líderes sean más pragmáticos. Si gana Biden, será mucho más pragmático en este sentido, en términos de la globalización y del apoyo regional. Y algo que me preocupa, con esto cerraría este bloque, es qué pasa si viene o va López Obrador a visitar a Trump en proceso electoral. Estamos mandando la misma señal que hace 4 años. ¿Qué implicaciones tiene eso si gana Biden? Todo es política. Bueno, a ver, Rubén, rapidísimo, tu opinión acerca de las declaraciones de la ex embajadora, para ya concluir. Mira, la realidad es de que el periodista que escribió este artículo lo conocemos bien, conocemos muy bien la línea. Mira, Roberta es por mucho, aparte de ser una amiga personal, tanto de Sergio como mía, es una de las mexicanólogas con más experiencia en el Departamento de Estado. Creo que lo que dijo fue muy claro. Tengo entendido que el periodista que escribió esta nota, pues medio transgiversó lo que Roberta había explicado. Es un tema muy crítico. Roberta pues, ha estado en el Departamento de Estado y en áreas de seguridad durante muchos años y quiero pensar que tenía pues información, y ella lo dice en la misma entrevista, información pues muy importante y privilegiada, y el manejo que se ha tenido que dar de este tipo de información, ¿no? Sí, nada más que hay una diferencia fundamental entre rumores y hechos. Pero bueno, yo creo que eso lo podremos platicar la próxima semana, porque evidentemente pues es imposible en media hora poder concluir una plática con ustedes dos, porque puede durar todavía mucho más. Entonces, les invitaría, si tienen la disposición, el tiempo, digo, supongo que sí, para que nos volvamos a ver la próxima semana y continuemos con esta interesantísima charla. Por supuesto que sí. Encantado. Sergio, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti y a Rubén por el placer de estar con ustedes. Muchas gracias. Rubén, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo voy a un corte, no tardo nada, vuelvo de inmediato aquí a Emprende TV en la señal de Telefórmula.
Continuamos aquí en la señal de Grupo Fórmula en Emprende TV esta tarde de domingo y me da muchísimo gusto hacer enlace con Enrique Baena, que es coordinador del Comité de Financiamiento de Infraestructura del Colegio de Ingenieros Civiles de México y evidentemente un gran experto en la materia para que nos platique desde su punto de vista y desde su visión cómo se deberían o cómo se deben de financiar las grandes obras de infraestructura. Hoy vamos a hablar particularmente del Tren Maya, que es una obra en proceso, muy polémica, por cierto, pero pues bueno, agradecerte, Enrique, darte las buenas tardes por permitirnos estar aquí acompañándonos en Grupo Fórmula. Al contrario, Guillermo, muchas gracias por darme la oportunidad de poder explicar a tu audiencia en más o menos un poco de lo del financiamiento de proyectos de infraestructura. La pregunta del Tren Maya, vamos a hacer un poquito de historia de cómo se ha venido desarrollando en la presidencia o la administración de López Obrador. Inicialmente, cuando sale electo López Obrador, dice que dentro de sus obras, va a realizar el Tren Maya. Y alguien le comenta que ese es un proyecto que iba a ser muy rentable desde todos los puntos de vista. Como siempre, hay un número de proyectos, hay unas necesidades tremendas en México. Y como este proyecto, pues puede haber muchos otros. Sin embargo, este lo toma en la parte emblemática por tratarse del sureste, tratarse de la parte más pobre del país, y suena como una muy buena idea. Yo recuerdo que antes que tomara posesión, platicábamos con la gente que iba a estar encargada de este proyecto, que cómo pensaban financiarlo, que se veía muy difícil que fuera financieramente viable. Y ellos decían que no, que ya tenían colocada una fibra para este proyecto. Las fibras, normalmente, lo que hacen, una fibra, es que financian o invierten en proyectos inmobiliarios que ya están desarrollados. Con el paso del tiempo se fue dando de que puedan desarrollar nuevos proyectos. En el caso del Tren Maya, pues no había ningún bien inmueble que pudiera respaldar a esta inversión, pero decían que dentro de las 18 estaciones iban a crear unos polos de desarrollo inmobiliario y que eso servía para pagar. La verdad es que pues, eran unas buenas intenciones, como muchas cosas que hace este gobierno, y resultó pues, que la fibra no era factible poderla sacar hacia adelante. Entonces dijeron, bueno, vamos a buscar otra manera de financiar este proyecto. Y cuando también se estuvo hablando y se decía, oigan, bueno, me voy un poco antes de lo de la fibra, cuando se dijo que este proyecto era un proyecto de muchas dimensiones, que no era posible que fuera a financiarse con obra pública, como una obra pública tradicional, debido al monto y que la escasez de recursos que hay pues, en nuestro país, que siempre ha habido para el desarrollo de estos proyectos. Bueno, entonces viene la idea de la fibra no funciona, después viene la idea de realizarlo a través de otro tipo de inversiones, llámese CADES o cualquier otro instrumento. Y recuerdo que en aquella época todavía de los anuncios que siempre salen triunfalistas en esta administración dijeron, no, hombre, hubo más de 85 empresas que se interesaron en participar en este proyecto, desde inversionistas, desarrolladores, constructores, etcétera, etcétera. Al paso del tiempo se dio cuenta que no era efectivamente como querían, o sea, pues había un interés como cualquier empresa que esté en el ramo de esto de financiamiento de infraestructura para saber pues, cuáles eran los parámetros en los cuales se iban a invertir. Resulta que hace todavía unos 6 meses, Jiménez Ponce en varias reuniones dijo, bueno, ya encontramos la manera de hacerlo, y la manera de hacerlo es, vamos a dividirlo en 7 tramos, vamos a dar concesiones a 7 diferentes desarrolladores, y a los 3 años les vamos a dar el 10% de lo que invirtieron, y el 90% harán su recuperación en 30 años. Pues, ¿qué sucedió? Pues que tampoco hubo interés, ni tampoco hubo apetito por hacerlo, y caímos a lo que originalmente se había dicho, que iba a ser solamente como con recursos fiscales. Y así es como está dándose este proyecto. Este proyecto lo que nos enseña, como muchos otros proyectos, es que desde el principio, desde origen, fue mal diseñado, mal planeado. Y estoy entendiendo desde el punto de vista técnico, como lo planteas, que es inviable financieramente hablando como negocio. Hay obras de infraestructura que se hacen
a fondo perdido, digamos. El gobierno no es una empresa, las hace para fomentar otro tipo de desarrollo, para fomentar otro tipo de crecimiento económico. Pero aquí se nos dijo que esto iba a ser un negocio y la realidad es que no. Es correcto. Todavía en el camino, cuando empezaron a hacer lo de la concesión, era exclusivamente para pasajeros. Recuerdo muy bien la cifra que se manejó y se dijeron, bueno, alguien le metió la idea al presidente que con la cantidad de turistas que llegaban a Cancún, tendría un aforo de cerca de 350,000 pasajeros diarios. Entonces, vamos a ver, 350,000 pasajeros, ¿son muchos o son pocos? En el caso de la Ciudad de México, de las líneas del metro existente, de las 12 que hay, más la A y la B, solamente hay 4 que manejan más de 350,000 pasajeros al día. Vamos a poner otro parámetro, vamos a poner el parámetro del Metrobús. El Metrobús, si ustedes han pasado por Insurgentes, pues está totalmente saturado. El Metrobús, si ustedes ven en las líneas del metro, falta la 10, ese en lugar de un Metrobús debe haber sido una línea de metro. Ya maneja actualmente más de 500,000 pasajeros al día, cerca de 600,000. Ustedes se pueden imaginar un Tren Maya donde circule la mitad de los pasajeros como en Insurgentes. Pues no, esa no es una realidad. Y puedo hablar un poco de eso porque soy de allá. Vamos a suponer que todos los turistas y todos los habitantes de Cancún utilizaran el Tren Maya diariamente. Sí, para darle toda la vuelta. No, es que ahí te va. A Playa del Carmen, que son 30, 40 minutos, a lo mejor hasta menos ya con el tren, puede ser, porque hay mucha gente que va y viene y hace negocios. A Mérida, que es más distancia, también te lo creo porque hay mucho flujo. Pero ¿qué turista que viene a pasar una semana va a invertir 2 o 3 días de su vacación en dar toda la ruta del Tren Maya? ¿A qué quiero ir? Que a lo mejor hay tramos que van a ser muy exitosos, como Cancún, Playa del Carmen o Cancún, Mérida, pero no me imagino a la gente yendo a la selva de Campeche o de Tabasco. No, y estamos hablando del aforo que estoy comentando, 350,000 pasajeros. Después hicieron una reducción a 150,000, lo cual es un número no creíble. Y dijeron, también vamos a meter algo de carga para que sea más interesante. Y dice, bueno, ¿y la carga dónde está? Entonces, es un buen deseo, es una buena intención, pero definitivamente es un proyecto desde el punto de vista financiero no viable, tanto que el gobierno tuvo que regresar a hacerlo como obra pública. Bajo tu consideración, tu experiencia y a manera de conclusión, no habría ninguna otra forma de buscarle una salida a esto para hacerlo rentable, ¿verdad? No, por supuesto. Lo que sucede es que ya la idea está muy fija y bueno, no lo digo yo, lo han dicho una cantidad de expertos, que este proyecto en este momento, siendo obra pública, debería de pararse para destinarlo a la emergencia sanitaria. Y ya después, posteriormente, lo podríamos seguir desarrollando. Tanto que si hubiera sido un negocio rentable desde el punto de vista interesante para cualquier fondo de inversión, pues estaría trabajando y no pasaría nada, se seguiría en su desarrollo. Pero entonces se juntaron dos cosas que no pudo ser, que no es financiable, y ahora estamos en una emergencia sanitaria donde requerimos recursos y el gobierno decide continuar con este proyecto y con algunos otros. Bueno, insisto, uno de los más polémicos. Habrá tiempo en las siguientes semanas de volver a platicar contigo si nos lo permites, porque no es el único caso. Muchísimo gusto. Y la verdad es que lo explicas de una manera tan puntual y tan clara que hasta los que no somos expertos lo entendimos. Los números son contundentes en ese sentido. Entonces, pues, Enrique, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por habernos acompañado esta tarde de domingo aquí en Grupo Fórmula y pues convocarte para que lo sigas haciendo y nos sigas explicando de los demás proyectos de infraestructura. Con muchísimo gusto. Te lo agradezco mucho. Él es Enrique Baena y nosotros vamos a un corte, no tardamos nada. Volvemos de inmediato aquí a Emprende TV en la señal de teléfono.
Continuamos aquí en la señal de Telefórmula esta tarde de domingo en Emprende TV, y para cerrar con broche de oro el programa de esta tarde, pues quién mejor que mi querido amigo Agustín Domínguez, nuestro experto en infraestructura. Agustín, ¿cómo estás? Bien, Memo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Pues aunque sea por esta vía, cuidando. No hay de otra. Espero que ya pronto nos den permiso para tomarnos ese pendiente que tenemos ahí bastante añejado ya. Así es, sí, señor. Qué gusto Bueno, saludarte. igualmente, pues esperando que esto se recupere y pensando en el área de experiencia y de enorme conocimiento que tienes en el tema de la infraestructura, yo te preguntaría, dando seguimiento incluso a lo que hemos comentado en semanas anteriores, pensando en la parte final de la parte sanitaria, la sanitaria, que es cuando nos van a empezar a permitir a salir y a reactivar las actividades, porque la economía esa va a tener otra circunstancia. Desde tu punto de vista, ¿qué sería lo urgente, lo inmediato que tendría que ponerse en marcha? Ya deberíamos estar pensando seriamente en eso. Memo, vamos a salir de la pandemia, vamos a salir de estos cuidados, pero hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con lo que viene después de la pandemia. ¿Sí? Mira, va a haber un cambio radical en nuestra vida y en la vida de todos los que estamos en esto. En los hospitales, por supuesto, va a haber necesidad de hacerse puntos separados en donde puedan seguir llegando los que en su momento se infecten de este virus, ¿sí? Pero vamos a tener que cuidar mucho, por ejemplo, nuestras aduanas. La infraestructura de las aduanas debe estar ya trabajándose en estos momentos en todos los cruces fronterizos, en donde deberíamos ya pensar en tener arcos sanitizantes que te dicen que no sirven para nada. Bueno, no sirven para nada para el que se los sanitizan, pero al llegar ese ya no va a contaminar. O sea, si ya vienes contaminado, bueno, ahí te vas a cuidar, ¿no? Todos los servicios, los restaurantes tendrán que tener sanitizantes, todo lo que es atención al público, en donde la gente va a tener contacto, bueno, pues tienes que poner una barrera y dejarlo de esa manera, porque así va a tener que suceder, ¿sí? Por eso pensaba yo en que es muy importante esto de los arcos sanitizantes de protección. La seguridad para todos nosotros va a ser muy importante. El entregarte dinero, la infraestructura del dinero es un complicado. Vas a tener que cuidarlo mucho. Vamos a tener que empezar a dejar de utilizar el dinero más de lo que ya se está dejando ahorita. Pero lo mismo en los accesos a las ciudades, los accesos carreteros a las ciudades. Vas a tener que tener un control para ver si el que llega no viene infectado, entonces sepárate, te quedas 5 días o 8 días o 10 días, ¿sí? Todo esto tiene que suceder en tanto siga habiendo contaminados por este virus. Y esto no puedes evitarlo porque es un virus que llegó para quedarse, por desgracia, ¿no? Entonces, tú tienes que tener toda una infraestructura y ya tienes que estar pensando en ella, porque nosotros estamos ahorita corriendo por traer ventiladores que podíamos haber iniciado hace 4 meses, que ya sabíamos que iba a suceder. Bueno, ahorita deberíamos ya estar trabajando en esa parte de aduanas, los cruces fronterizos, por supuesto, los aeropuertos, va a tener que seguir viniendo gente y va a salir gente, tienes que tener ya un control de eso absoluto y total. La gente tenías que empezar a hacer un protocolo para que tú que sales en un autobús de pasajeros, que vas a salir de la ciudad, ¿sí? A la que vas a llegar, pues también tiene que cuidarse, tiene que ver a quién va a recibir, porque pues, no se vale que sigamos trasladando este problema, ¿no? Sobre todo que hay muchas ciudades que han tenido control y que han bajado muchísimo su problema. No es justo que ahora dejen esto en manos de a ver qué Ha habido una gran polémica al respecto porque, como bien comentas, en algunas ciudades del país
sí se han puesto muy estrictos con el acceso de las personas que vienen de fuera, y hay quien ha criticado que eso violenta los derechos individuales y de libre tránsito, pero pues hay que entender que estamos en una circunstancia extraordinaria. Es totalmente extraordinaria, pero yo creo que ahí vamos a llegar a que esta situación extraordinaria tiene que continuar con ciertas características, ¿no? Y esas características, como te decía yo, por ejemplo, en el caso de los hospitales, bueno, pues va a tener que venir un proceso en muchos hospitales para desinfectar del COVID todos esos hospitales que los hiciste Especiales para eso. especiales para eso, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, pues nuestra población, como la de todos lados del mundo, va a tener que seguir yendo a los hospitales a atenderse las afectaciones que tienen, ¿no? Las enfermedades que dan y que no tienen nada que ver con el COVID, ¿no? Pero Sí. lo mismo, por ejemplo, te decía yo, la mercancía que estamos importando. Toda esa mercancía, bueno, desde la aduana ya tiene que venir sanitizada. Y tendremos que exigir que si nosotros sanitizamos, también en donde la van a mandar saniticen, y vamos haciendo un cierre cercado a que no pase el virus a otros lados, ¿no? Yo te decía que, por ejemplo, las carreteras, todas las carreteras vas a tener que poner casetas, aunque no sean de cobro, ¿sí? Pero vas a tener que poner casetas y bueno, ni modo, tenemos que vivir con eso. Mientras... Bueno, así como lo estás planteando, hay que entender que, insisto, ante esta circunstancia extraordinaria, si nos dicen que el pico o la parte más grave de la pandemia va a terminar en 1, 2 o 3 meses, que ojalá así sea, no quiere decir que se extinguió para siempre y que pueden haber rebrotes y nuevos contagios, y que por lo menos, no sé, a lo mejor en tu cálculo estemos hablando de 1 año, pero vamos a tener que cambiar muchas de las formas con las que interactuamos todos los días en el futuro. Sí, señor. Sí, señor. Las máscaras. A los niños en las escuelas, por ejemplo, Memo. Los niños a las escuelas van a tener que seguir llegando con su máscara y ahí van a tener que tomarles la temperatura y van a tener que lavarle las manos y van a tener que pasar con un arco sanitizante, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando estén con los alumnos juntos, pues no se contagien, ni ellos contagien, ni se contagien. Pero en las escuelas va a ser importantísimo porque es un punto clave en donde el niño se contagia y llega y contagia a la familia. A una velocidad impresionante. Y entonces, aunque el niño no, como dicen, no tenga los daños que tienen los adultos mayores, el niño sí contagia. Y entonces ahí los que van a estar con cuidado son los papás y los papás de los papás. Y tú imagínate en un salón de 20, 30 niños, a la distancia a la que están, o sea, la multiplicación del contagio puede ser exponencial. Bueno, esa es otra mismo. Por ejemplo, yo he estado platicando y yo sé que hay universidades que ya están pensando en esto, y te lo digo por la cercanía que tengo en algunas universidades. Si me permites, digo el mensaje, ¿no? No, el ITAM ya está pensando en que en un salón de 50 gentes va a ser de 25 alumnos. Sí, y así va a tener que ser. De 15, 17. Sí. Entonces, y lo mismo va a pasar con los restaurantes y con los lugares donde se concentre gente, que donde había antes un aforo de 100, ahora será de 50, dejando distancias. Entonces, sí. Esa es la mentalidad a la que tenemos que llegar. Hay que cambiar toda nuestra mentalidad de decir, esto era, ya no es lo mismo. Sí, es lo que estamos tratando de transmitirle al auditorio, ¿no? Que finalmente el tiempo en el que nos dicen que va a terminar el pico de la pandemia, insisto, 2, 3 meses, ojalá así sea, no necesariamente quiere decir que se va a acabar para siempre y que va a haber comportamientos que vamos a tener que seguir observando durante mucho tiempo más. Claro, Memo, cuando se acabó la cuarentena en Filadelfia en 1917, ¿sí? Vino un rebrote que tuvo 4.500 muertos.
No, y porque aquí la gente salió, ya se acabó. No, sí, pero por el tipo de virus aquí puede ser muchísimo más. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Como siempre, Agustín, muchísimas gracias. Qué bueno, aunque sea poder verte por esta vía todos los domingos. Sí, señor, qué gusto saludarte. Ya pronto nos tocará otra vez compartir mesa, como siempre lo hacíamos. Sí, señor. Muchas gracias, Agustín. Bueno, ahí nos ponemos de acuerdo. Somos 4 o 5, tampoco es para tanto. Y salud para todos los que nos ven. Así es. Sobre todo eso, agradecerle que nos hayan hecho el favor de acompañarnos esta tarde de domingo aquí en Emprende TV en Grupo Fórmula. Yo le veo la próxima semana en nuestros 3 espacios: el sábado, Diálogo Abierto; los domingos, Trayecto México; y por supuesto, Emprende TV. Que tenga una muy buena tarde y cuídese, no salga si no es necesario.